bienvenidos nuevamente a Un Relato de Ti Podcast. Como siempre, para los que no me conocen, yo soy María. Yo soy Regina. Estamos nuevamente con un relato nuevo. Sí, aplauso imaginario. El aplauso. El aplauso. Efectos orgánicos. Estamos nuevamente con un relato. Recuerden, si quieren escuchar más relatos o algún tema en específico, no lo pueden decir, pero para eso hay que suscribirse, denle like y compartir, dependiendo de dónde nos estén viendo o escuchando, ya sea en YouTube o en Spotify, capítulos completos y otro tipo de contenido, Instagram, TikTok y Facebook, como Un Relato de Ti Podcast. Entonces, estos lados nos pueden encontrar así. Y no se olviden de comentar con más de 3 palabras. Así es, y si quieren participar y mandarnos sus relatos, en Instagram encuentran todos los pasos en los highlights. Bueno, creo que ya existen los highlights, no sé qué actualización rara tuvo Instagram en estos días, pero nos lo pueden mandar a unrelatodeTipodcast@gmail.com si quieren ver sus historias por aquí. Y sin más que decir, también les recuerdo, sin más que decir, yo misma me acordé, que en absolutamente todos nuestros relatos los nombres son cambiados, tanto quien cuenta el relato o quienes participan en el relato, esto por privacidad y respeto de las personas. Recordar también que estos son historias reales, de personas reales, entonces mucho respeto en los comentarios, ya que de esto literalmente aprendemos, lloramos, nos apoyamos, etcétera, todas, todos y todes, ¿ok? Sin más que decir, comencemos con el relato. Este relato es de Daniela y Marco, contado por Daniela. Y dice así: esto sucedió cuando yo tenía 15 años, actualmente tengo 18. Estaba en un colegio nuevo donde iban ambos sexos. Venía de un colegio de solo mujeres. Yo tengo una opinión muy particular de escuelas solo mujeres. Solo Hoy en día yo también tengo mi opinión al respecto. Pero bueno, así que entenderán mis emociones a medida de que cuente esto. Nunca tuve novio, apenas tuve interacción social con los hombres, pero lo conocí a él. Él era 2 años menor que yo. Iba en mi colegio. Al principio me traía a su amigo, pero luego lo conocí a él y me gustó rápidamente. Como tenía nula experiencia con los hombres, juraba que yo le gustaba también, ya que él era gentil y amable conmigo. Y yo confundida con eso, lamentablemente. Sí pasa. Me confesé como a los 2-3 semanas de conocernos y sí, me arrepiento bastante. Y como no podía hacerlo por miedo, mandé a mi mejor amiga a decirle a esa persona en el receso. Él quedó en shock, ya que sabía que me gusta alguien, pero no pensaba que era él. Lamentablemente después de eso no me habló por unos días. Luego me volvió a hablar diciendo que tenía unos problemas con algunas cosas y yo le mandé un texto enorme de disculpas por si se había incomodado y que quería que olvidáramos el tema. Me dejó en visto y no me volvió a hablar por 3 meses. Volvimos a hablar en septiembre y yo seguía sintiendo cosas por él, pero no se llegó a nada. Aunque sentía que teníamos una gran cercanía y conexión, cosa que nunca había sentido con nadie. Luego, en diciembre de ese año, dejamos de hablar y volvimos a hablar a mediados de la pandemia. Como por 1 o 2 meses hasta septiembre nuevamente, decidí terminar la amistad, porque mis sentimientos me controlaban más de lo que yo quería. Él sentía cosas por alguien más y yo no podía obligarlo a sentir cosas por mí. Me dolió dejarlo ir, pero era para mejor, porque siempre va a doler ver a la persona que te gusta que le guste a alguien más. No hablo con él hace casi 2 años y honestamente no me arrepiento. Sí me arrepiento de haberme confesado muy rápido. Creo que si no lo hubiera hecho las cosas hubieran resultado distintas, pero no me arrepiento de haberlo conocido. Me enseñó que cuando te gusta alguien no siempre vas a ser correspondido y está totalmente bien. Actualmente sigue en mi mismo colegio y aunque lo tenga que ver todos los días, le deseo lo mejor. El claro ejemplo de lo que dije al principio, de por qué no soy tan fan de las escuelas de género dividido. Es que yo también comparto, yo estuve mucho tiempo en escuela de puras niñas, hasta primero de secundaria, luego sí estuve en la escuela de niños,
Y creo que definitivamente, viéndolo en retrospectiva, sí puede llegar a afectar mucho en la manera en que socializas con los niños. Cañón. O sea, y más, todavía siento que es muy, muy distinto cuando de alguna manera logras tener como esta cercanía con hombres, ya sea porque tus papás te metieron a un chorro de clases mixtas o un chorro de cosas. En mí en lo personal, por ejemplo, yo estuve en gimnasia, ¿no? Entonces también eran prácticamente puras niñas. Y había niños, pero los separaban, eran maestros distintos. Pero porque en gimnasia no hacen lo mismo. Ajá, en gimnasia no hacen lo mismo niñas y niños. Ajá. Entonces, pues también eran separados. Entonces, y estaba en clases deportivas, pero la mitad del día, cuando eran en la escuela, las clases deportivas, pues éramos puras niñas. Sí. Y luego ya en prepa me pasó también algo muy similar, porque había niños, o sea, era una escuela donde antes era también de puras niñas y las estaban empezando a hacer mixtas. Éramos 3 salones, de los cuales solo había 5 niños en total, de toda la generación. Entonces también prácticamente puras niñas. Eran prácticamente puras niñas. Y realmente sí puede llegar a afectar mucho la socialización con niños. Y no solamente lo llegué a ver conmigo, ¿no? Sino también con otras amigas que realmente no tenían esta forma de tal vez conectar, ¿no? Porque muchas veces la mamá tiene una amiga, entonces así es como empiezas a tener amigos de tal escuela o de aquella escuela o en ciertas clases o porque tu hermano, ¿no? Sí. Pero yo no tuve eso, ¿no? Porque mi hermano me lleva 7 años, entonces por supuesto que no me podía a socializar con tu hermano. O sea, con amigos de mi hermano porque pues me llevaban 7 años. Entonces sí se vuelve como complicado el relacionarte con niños porque no estás acostumbrado. No, aparte psicológicamente y biológicamente sí hay una explicación. Psicológicamente el que mejor explica estas etapas es Freud, que se llaman las etapas psicosexuales. ¿Y a qué me refiero con esto? Estas etapas nos explican, lo menciona conforme vas creciendo, pero si lo queremos ver en temas o análisis ya más complejos, también equivalen, ¿ok? Por si las llegan a investigar, las pueden investigar, pero si ven que dice exactamente un rango de edad, sí, pero también aplica en algunos casos como actualmente. No sé si me voy a entender. Es que ahí va la explicación creo que un poco más sencilla. Es para la infancia, las etapas psicosexuales de Freud, pero él explica que si no tienes un correcto desarrollo en esas etapas psicosexuales, va a seguir. Tienes como cierta fijación. Sí. O te atoras, se podría decir, en esa etapa. Entonces empiezas a tener complicaciones en un futuro. Exacto. Y una de estas etapas que es a la que a mí se me hace más interesante porque me he dado cuenta que muchas personas se atoran en esta etapa, es la etapa fálica. ¿La etapa fálica cuál es? Es cuando empieza a despertar esta curiosidad. Porque empiezas a notar que lo que tú tienes anatómicamente, el otro género no lo tiene. ¿Ok? Dicho de una manera amigable para todo el mundo. Entonces empiezas a curiosear de qué tiene la otra persona, incluso con uno mismo empiezas a curiosear de qué es esto, qué es el otro, la. Entonces imagínense, esta etapa es súper importante, pues que tengas interacción con el otro género para ir conociendo, ojo, llevado de una manera adecuada, no se vayan al extremo, no piensen que me estoy yendo al extremo cuando escuchen esto. Entonces imagínate, si estás en una escuela de solo niñas y solo hombres y estás en esta etapa, ¿cómo la desglosas? Entonces, por ende, cuando llegas a ver a alguien del otro género, con razón a veces es como ¡wow! O sea, ¿qué es esto? Y les voy a dar un ejemplo. A mí me pasó, yo en la primaria y primero secundaria estuve con solo mujeres. Precisamente en el internado que estuve cuando me fui a vivir en Estados Unidos, tenían, porque ya no existen esos internados, como escuela hermana de puros hombres. Ah, sí. ¿Ok? Y en este internado, cada cierto tiempo o ciertas fechas nos hacían viajes
uno de estos viajes fue a Europa y las mismas fechas y mismos lugares iba a esta escuela alemana. ¿Cómo les explico que una vez estábamos en un restaurante comiendo? Llegaron los hombres, pues, literalmente del internado a comer al mismo restaurante. Mandaron a colgar, no es broma, manteles para que no nos viéramos. Entonces las niñas, o incluso los niños, que empezaron a hacer, decían, voy al baño, y en el baño era como, hola, o sea, ¿sabes? Y ya que se dieron cuenta que en el baño estaban habiendo estas interacciones, ya también mandaron a colgar manteles y a poner gente que cuidara para que no tuvieras la interacción con los niños. Pero sí me explico como esa urgencia de decir de que, niños, wow, hola, ¿quién eres? No sé qué, la, o sea. Por eso te digo, afecta tus habilidades sociales con el otro sexo en el sentido en que uno, lo puede afectar en dos sentidos, ¿no? O sea, en que como tienes tanta curiosidad porque nunca has convivido con el sexo opuesto, entonces puedes malinterpretar muchas señales. Como lo que le pasó a ella. De amistad, por tal vez un noviazgo o porque le gustas, pero también puede afectar no sabes cómo acercarte a un hombre, no sabes cómo ser amiga de un hombre, ¿no? Sí. Y más porque también hay que tener en cuenta que en México todavía hay mucha esta cultura de que hombres y mujeres no pueden ser amigos. ¿No? Y es una realidad, todavía existe, y yo lo vivo muy, muy seguido, por ejemplo, con mis papás, ¿no? Mi papá tiene mucho esa idea en la cabeza que un niño no puede ser amigo de una niña. Entonces yo hoy en día sí tengo muy buenos, mejores amigos, pero de repente mi papá me dice, es que si sales mucho con ellos, de que a solas, van a malinterpretar. Las personas a tu alrededor lo van a malinterpretar, entonces ningún hombre se te va a acercar. Y aquí, Daniela, yo creo que efectivamente lo que te pasó, yo no creo que te guste 100%. Yo creo que sí te confundiste por lo que dices, total y completamente, por esta interacción que hubo y que nunca habías tenido. Que fue amable contigo, que se empezaron a llevar bien, y como lo que algo sí se nos enseña desde chiquitos, es que el otro género es con el que debes estar. O sea, siempre desde chiquitos, desde que ves las películas de las princesas, la princesa se casa con el príncipe, sí se inculca mucho que, o sea, que el otro género es con la persona que vas a ser una pareja. Sí. ¿No? Entonces, yo creo, al no tener interacción antes, llegas a tener interacción con el sexo opuesto, donde se nos ha inculcado que debes de ser una pareja, y ves que te trata bien, te la pasas bien y demás, tú dices, pues aquí soy. Yo siento que eso pasó. Sí, porque justamente entra esta idea de, a ver, o sea, si evitan mucho constantemente tus papás en la escuela y en todas partes, la convivencia entre niños y niñas se vuelve se mete más esta idea de, si me relaciono con un hombre es para que seamos pareja. Entonces hay cualquier sentido cualquier señal de amabilidad la malinterpretamos. Entonces es porque me está pretendiendo, es porque le gusto, es porque me gusta, ¿no? Cuando en realidad, pues, es el mínimo trato que tal vez, que te mereces, ¿no? Que te trate bien, que te guste y que haya atracción física, que haya atracción con la personalidad de esta persona, pues ya es distinto, ¿no? Pero, pues, inicialmente, pues así tiene que ser. Sí. Y hablando por la parte de él, no te arrepientas de haberle dicho, te nació decirle, estabas en una edad que es de cierta manera justificable que mandaras a alguien más a decirle que te gustaba, pero viéndolo de la otra parte, desde la parte de los niños, recuerden que hay una época, aunque usted no lo crea, que tanto a niñas y niños nos da guácala a las parejas. Y nos da como miedito, o sea, yo sí recuerdo que tuve muy chiquitita, que una vez me dijeron de que le gustas a ese niño, y yo lloraba. Y yo, no, ¿por qué? No le quiero gustar. Entonces, pues él tenía 15 años, a lo mejor estaban tan chiquitos, pero yo creo que a lo mejor sí ha de haber sido un poco agresivo para él recibir esa información.
Y más cuando también se nos ha inculcado que el hombre es el que debe de tener la iniciativa. Sí, Entonces, ahí entran dos cosas, o sea, tú fuiste la de la iniciativa, ajá, y esto es otro que dice Marie, pero también yo creo que fue algo que sucedió que tal vez ambos no supieron cómo manejar por la misma edad. sí. O sea, porque es muy, muy complicado manejar el que le gustes a un amigo, ¿no? O le gustes a una amiga, puede llegar a ser un poco complicado, necesitas cierta madurez. Sí. Para poder manejarlo, es una realidad. O sea, yo sí he tenido amigos a los que yo sé que les gusto, o he tenido amigos que a mí me han llegado a gustar. Al principio es un poco complejo la relación, o sea, sí es mucho como de mucha comunicación y ser claros, pero con el tiempo pasa, ¿no? O sea, sí, pasa esa sensación porque generalmente es porque te gustó, inicialmente por su personalidad, porque te gustó, pero generalmente llega a pasar y pues cada uno continúa con su vida siendo amigos. Entonces sí, yo creo que hasta hoy en día es más como el recuerdo de la primera persona que creíste que te gustaba por el buen trato. Y me atrevo a decirlo, a lo mejor hay más especificaciones, no lo sé, pero de lo que tú nos mandas y tú nos dices, no hay más allá de un buen trato. No dices tú de que, ay, es que era muy inteligente, es que esto, o sea, solamente especificas que hubo un buen trato. Entonces, sí, chica, hay que empezar a reflexionar la situación, a aceptar el decir, oye, pues me gustó cómo me trató, nunca había interactuado con un hombre, resultó que las cosas en mi mente se dieron así y así y así. También está padre, y te lo aplaudo, el que reconozcas el decir, ay, oye, se vale no gustarle a la otra persona, porque eso es algo que cómo nos da en el ego cuando no sucede. Sí. ¿Cómo nos da en el ego decir de que por qué no le gusté? O de que qué tengo, o qué pasó. Y me gusta que tú digas, oye, pues sí, me enseñó que es válido y que está bien y que pasa. Porque sí, gente, pasa. No le llegas a gustar a la otra persona y no pasa absolutamente nada. ¿Tú qué opinas? Yo creo que aquí puedes tener otro gran aprendizaje, que es esto que te decíamos, de el trato, ese trato es el mínimo que te mereces de cualquier persona, ¿no? O sea, creo que puede ser un estándar, puedes empezarlo a establecer como un estándar de cualquier persona, mínimo me tiene que tratar de esta manera, y si no, no va a ser bien recibido en mi vida. No, y aparte, recuerden que la amabilidad todos no la merecemos. Ojo, yo sé que hay ciertas situaciones a las que no, pero creo que a nadie nos cuesta ser amables con otra persona. No nos cuesta nada ser respetuosos. Si llegas a un lugar, decir en general buenos días. O sea, la amabilidad creo que no está peleado con nadie. Porque incluso, porque luego me llegan y me dicen de que, oye, pero es que si me hizo esto y el otro, tú mismo estás diciendo, te lo hizo la otra persona. Pero a ti, tú amablemente y cordialmente puedes poner un límite, puedes incluso mentar la madre cordialmente y amablemente. O sea, la amabilidad no está peleado. Es educación. Con la situación de la persona, lo que sea. Entonces, y sí me llama la atención esto que dices, ¿cómo dijiste? O sea, para no mentir con las palabras. ¿El mínimo? El mínimo, ajá. Es el mínimo. Y sí, gente, qué triste que a veces que el que sean amables con nosotros sea lo suficiente para decir, ¿qué está pasando? A mí me pasó con un chico con el que ya les había comentado, no me había tocado que salir con un hombre que fuera pero tan detallista, ¿no? Entonces, sí. Que me llevaba flores nada más porque sí, y un montón de cosas, muchos detallitos, que para mí a partir de ahí fue, ya su vida me ayudó a subir, o sea, aunque no funcionó con a darme él, cuenta. Ajá, me sirvió a darme cuenta y aumenté mi mínimo estándar en una relación, ¿no? O sea, que sí me den como más detalles, que me procuren el apoyo, o sea, muchas cosas que tuvo él conmigo, a mí me sirvió para decir, ¿sabes qué?
al siguiente es de aquí para arriba. Para arriba, ¿no? Sí. Entonces, con esas personas que tal vez no funcionan, incluso podemos llegar a aprender esta parte de, ok, este es el mínimo que merezco y irlo aumentando porque cada quien es súper valioso y merecemos muchísimo. Sí. Y nos cuesta mucho aceptar todo lo que merecemos. Y más a esa edad. Nos conformamos con muy poco. Y yo, me cayó el super flashback así de que traca. Y yo, ay no, Dios, Luego también algo que mencionas, el que lo sigues viendo y que de cierta manera, a ver, para no mentir, no sé si tú te acuerdas, dice que le duele que verlo con alguien más. No, o sea, que está feliz, o sea, que es difícil verlo de repente con alguien más, según yo recuerdo, pero pues que aún así se alegra por esa persona. Lo deja ver, para lo mejor, siempre va a doler que la persona que no te gusta le guste alguien más. Ah, no, sí, confundí esa parte con perdón, entonces ya no tiene sentido lo que te iba a decir, Daniela. Pero sí quiero mencionar de todas maneras, porque creo que es un dato que nos puede servir a muchos. Este dolor y esta como incertidumbre, porque a mí también me ha pasado, no sé a ti, de que te guste a alguien, no seas correspondido y luego ves a esa persona con alguien más. Sí. Y que empiezas a compararte con esa persona. Uh-huh. ¿Te ha pasado? Sí. Estaría Carlita que me dijera, es volver a lo mismo, volver a ti, pero sí. Si llegan a vivir esa situación, yo la he vivido, yo he caído en ese juego también, ya aprendí a mediarlo, claro que sí. Recuerden que así como es válido, por un ejemplo, que a mí me gusten los gatos y a Regina no, y no pasa nada, seguimos siendo muy amigas. Solo simplemente Regina no va a tener un gato en su casa. Y no pasa nada, no tengo que yo estar de que sí, llévate al gato a tu casa. O sea, hazlo. Y ojo, ella tampoco va a decir, ya no voy a ser amiga de Mariette porque le gustan los gatos. Uh-huh. Es lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? En gustos. ¿Cómo es el dicho? En gustos se rompen géneros. Exactamente. No tiene que ser personal. No tienes que llegar y compararte. O sea, yo no tengo que llegar, o Regina no tiene que llegar y de que, no, pues Marieta sí, o de que, si me llegan a gustar los gatos. O sea, no tiene que haber eso de por medio, son gustos. Y las personas, se va a escuchar muy materialista, pero las personas también para parejas somos gustos. Es que, o sea, creo que Mariette lo que quiere decir es que nadie es una monedita de oro para que reviene a todos. Exacto. O sea, no te quita valor el no gustarle a una persona. O sea, simplemente no eras para esa persona. O sea, no eras del tipo de esa persona y es completamente válido. También algo que yo quiero aplaudir aquí es que en este juego de me gusta, no me gusta, tengo una amistad con pero no me gusta, pero me hace daño, pero me quiero quedar para seguir hablando con esta persona. Uh-huh. Ella lo hizo muy bien, o sea, en el momento en el que se dio cuenta que una amistad era algo que con esta persona era algo que no podía manejar, uh-huh. Que no le hacía bien, decidió cortar la amistad, o sea, lo intentó, no funcionó y decidió terminar la amistad, y creo que es algo que no hemos hablado, que es bien, o sea, que es muy difícil de hacer, poner ese límite de decir, no me está haciendo bien tener esta amistad con esta persona, es algo que yo en este momento no puedo manejar, entonces termino la amistad con él. Sí, ay, qué fuerte, sí. O sea, porque es bien difícil poner ese límite, o sea, de decir, muchas veces, aunque algo nos esté haciendo daño, nos quedamos como sobre todo en este tipo de situaciones, porque tal vez en un futuro le guste, porque tal vez si me conoce un poquito más, puede que... O incluso muchas veces eres consciente que no le vas a gustar, pero puedes llegar a decir, y he escuchado de casos, que es como,
bueno, si no le gusto y si no va a ser mi novio, por lo menos que sea mi amigo. Sí. Entonces... De quererte aferrar, ¿no? Y sabemos, creo yo, es una teoría mía, siento que cuando aplicas esa, la de, ok, románticamente no se amó, por lo menos que sea mi amigo, siento que de todo en él, por lo menos que sea mi amigo, mantienes esta esperanza. Que por eso estás dispuesta a mantenerlo como amigo. O sea, y es muy diferente a decidir porque te cae muy bien la persona, porque hay cosas de esa persona que aprecias y dices, ok, es válido, o sea, quiero tenerlo como amigo, por tal y tal cosa, bueno, mínimo que sea mi amigo. Sí. O sea, es muy distinto, no sé si Sí. me entiendes la diferencia. No, yo sí caché, porque dices, una cosa es como aferrarte y otra cosa, o sea, es como decir, es una persona valiosa, quiero que esté en mi vida, pero porque es una persona valiosa, no porque me estoy aferrando a que de cualquier manera quiero que siga en mi vida. Sí. ¿A ti te ha llegado a gustar algún amigo tuyo? Sí. ¿Y actuaste así o actuaste de una manera diferente? Era una persona como que nos llegamos a gustar ambos en algún momento. Ajá. O sea, en diferentes momentos de la amistad, pero como que no coincidió que fuera mutuo en ningún momento y simplemente continuamos con la amistad. O sea, sí tuvimos ambos como esa madurez. O sea, se lo platicaron. Ajá, de decir, ¿sabes qué? Actualmente como que sí me gustas, pero pues, sí, se pudo continuar con la amistad. Pero me ha pasado más en sentidos contrarios, que yo soy la que friendzone, o sea, alguien me cae muy bien, pero no me gusta, como pareja, pero me cae muy bien y me gusta de amigo. Entonces lo friendzoneo y también es algo que se habla y que, digo, si ambos tienen esa madurez para manejarlo, porque, digo, muchas veces pasa que yo soy consciente que le gusto y abuso. O sea, lo uso como... O sea, que me lleve a cenar. Ajá, que me lleve a cenar. O aprovecho, un amigo mío le pasaba con una amiga suya. Todos sabíamos, incluso, o sea, y ella también, que a él le gustaba ella. Ajá. ¿No? Entonces vamos a ponerle Pepito y fulanita, ¿no? Okay. Entonces a Pepito le gustaba fulanita y todo el mundo era consciente que le gustaba y Pepito no ponía muchos límites. Y entonces, fulanita tendía a aprovechar que sabía que le gustaba a Pepito, entonces era como estábamos aquí sentados todos y le decía, ay, tráeme agua a la cocina. Entonces, como a Pepito le gustaba mucho fulanita, Pepito iba por el agua y se la traía. Y era como de, oye, a ver, o sea, no, así no. Entonces, tendía, o sea, y ese es un simple ejemplo, ¿no? Sí tendía a abusar mucho de ese poder que tenía. Sí. O sea, ella lo tomó como un poder de voy a aprovecharme de, o sea, y tendía a aprovecharse mucho, ¿no? De que, ay, es que me gusta esta bolsa. Entonces, o sea, como se lo mencionaba porque sabía que posiblemente se le iba a comprar la bolsa de cumpleaños o de detalle o simplemente porque sí. Entonces, sí, ella sí tendía mucho a abusar. Eso hacemos mucho las mujeres, la verdad. No he checado alguna estadística donde yo les diga vayan a ver esta estadística o que se las publique, pero creo que en general las mujeres sí tendemos más a hacer este tipo de cosas, creo yo. A mí, fíjate que me pasa algo muy curioso. Solamente una vez me llegó a gustar un amigo mío. Era en la secundaria, me acuerdo. Nunca le dije. Creo que nunca se dio cuenta. Y por mí está bien. Bueno, no. Han sido. Bueno, no considero que me haya gustado, más bien usé como excusa para poder cortar a mi noviecillo de ese entonces, de secundaria también. Pero no, este niño que digo sí me gustaba, pero sí como que en mi cabeza dije, es prohibido, por el hecho de que éramos amigos. Entonces nunca lo hablé, nunca nada. Y fíjate que me pasa últimamente, con un amigo que tuve hace no mucho tiempo, que al principio sí me llamó la atención él, un poco físicamente, y se lo conté a él. Y lo empecé a conocer y fuimos súper compas. Luego fue así como que, sí, y éramos muy amigos. Es que sí pasa, porque o sea, la verdad, muchas veces, o sea, hasta que empiezas a
experimentarlo, te vas dando cuenta que hay relaciones que se prestan a amistad. Sí. O sea, que tal vez te gusta, pero te das cuenta que te gusta como amigo, no como pareja, conforme lo vas conociendo, ¿no? O sea, que tal vez hay una conexión de amistad muy padre, pero realmente no hay conexión física, pues como... O mental, así de que... como esta química. Y con él sí me pasó, le dije, es que te vi muy guapo, y él sí es... Hay que aceptarlo, todos tenemos como algún estereotipo que nos gusta físicamente, o que no es muy fácil que nos atraiga. Entonces él sí cumple, la verdad, ese estereotipo, pero empezamos a platicar, luego él en ese entonces tenía novia y así, y seguimos la amistad, y me pasaba algo muy curioso, como todo el mundo, bueno, dentro de donde lo conocí, todo el mundo sabía que él era muy mi estereotipo, todo el mundo juraba y pensaban que yo me moría por él. Decían de que, ay, tú eres de que tú le hablas nada más porque te gusta, yo así de... Y tú o sea, que sí me gustó, pero pues luego me di cuenta que nos caíamos muy bien, simplemente. Que nos caíamos muy bien, y aparte ya conociéndonos, literal, agua y aceite, en muchas cosas, o sea, entonces fue así como que, ay, nos caíamos muy bien y todo, pero sí, me daba mil coraje que todo el mundo, y aparte en ese ambiente la mayoría, casi todos eran hombres, yo era de las pocas mujeres, entonces sí era como más de que, éjele, te gusta, y yo dije... De verdad no, y yo se los juro, o sea, yo no he tenido tanto ese conflicto porque yo sí siento que para mí sí es muy fácil distinguir qué va a ser amigo o qué es romántico, pero sí me ha pasado, porque no soy el único con el que me ha pasado, o sea, también con otro amigo hasta la fecha, igual también es un poquillo mi estereotipo, también me llama la atención y ahorita igual, agua y aceite, pero somos súper buenos amigos, o sea, no sé si me explico. Es que sí, o sea, entra, o sea, y siento que esto lo vas reconociendo con los años, o sea, conforme van pasando, vas aprendiendo a reconocer realmente qué estás buscando en una pareja, ¿no? O sea, porque empiezas a conocer a alguien y dices, ay, sí encaja, o sea, porque todos tenemos como nuestra listita mental de qué es lo que buscamos en una pareja y qué es lo que nos gusta en una pareja. Entonces, puedes conocer a alguien porque te llama la atención el físico, o porque te llama la atención X cosa, su personalidad o algo de su forma de ser, y te llama la atención, pero conforme lo vas conociendo, dices, o sea, no, o sea, creo que como pareja no, pero como amigo está perfecto, ¿no? O también, ya para ir terminando, también me pasó, al revés, uno con mis mejores amigos. La verdad, él es guapísimo. Y seguro lo ve y ya vas a saber quién es. Porque de verdad, cada que salgo con él, todo el mundo es de que, preséntamelo. ¿No es el mismo del que estabas hablando? No. Ya me confundí. Sí, estaba mencionado. Es guapísimo. Y todo el mundo es de que, es que seguro te ha de gustar. O te ha de atraer. Y yo de que no. O sea, reconozco que él es muy guapo. Pero... siempre lo he visto como amigo, o sea, como... Y la verdad nos tenemos muchísima confianza él y yo, pero de esa confianza de bros. De hecho, a veces de cariño a veces le digo bro. Ya sabes quién eres, saludos, I love you. Pero si todo el mundo es de que, es que está guapísimo, seguro te tiene que gustar, o seguro tiene que... Y yo así de... No, o sea... Creo que, o sea, con esto nos vamos dando cuenta de algo bien importante, que todos estos pequeños acercamientos con hombres, ¿no? O con mujeres, o sea, con el otro sexo, y en general con las personas, nos va ayudando a discernir qué es lo que buscamos en una pareja, qué es lo que nos merecemos, qué es, o sea, en qué estamos dispuestos a ceder y en qué no. Y no hay otra manera de aprenderlo que con experiencias tuyas, ajenas también, es completamente válido, ¿no? O sea, muchas veces aprendemos muchísimo de algo que está viviendo una amiga nuestra, o nuestra prima, nuestro primo. Entonces, así es como uno va aprendiendo, a base a experiencias propias o de los demás, pero todas estas pequeñas experiencias son las que te van enseñando de, ok, este es el mínimo, ¿no? Así es como me tienen que tratar. No los hombres, no las mujeres, todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, sí, luego, más allá de la pareja, o sea, el respeto que tú te mereces y el trato que tú te mereces.
Y también te va enseñando de que, ok, ¿por qué me llamó la atención esta persona? No, pues el físico, ¿no? O sea, todas estas cosas, no, pues que tenía los ojos azules, no, pues que su personalidad era de esta o de esta manera, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta cuáles son las cosas que te llaman la atención. Y todo es conforme vas conociendo personas en la vida. Así es. Pero sí, ya eso de escuela hombres, escuela mujeres, sobre todo a edades muy tempranas, yo siento que al contrario, afectan estas etapas psicosexuales. O sea, yo creo que tal vez como hasta un primaria menor puede, no o sea, sé. podría llegar a medio funcionar. No sé. Pero gente, ya saben, mándenos sus relatos. Lo pueden hacer mandándolo a unrelatodetipodcast@gmail.com. Encuentran los pasos en Instagram, de todas maneras, si les queda cualquier duda para participar o mandar su relato. Denle like, compartan aquí en YouTube o Spotify, depende de dónde nos estén viendo o escuchando. Y TikTok, Instagram y Facebook para otro tipo de contenido. Ya saben, Un Relato de Ti Podcast. ¿A ti dónde te encontramos, Regina? A mí en Instagram, TikTok y Facebook como Psico con Re. Ahí me encuentran como psicóloga Mariet. Esperamos sus relatos y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y bye.